Durante este último mes han arreciado las críticas contra la ministra de Educación. Críticas que hay que decir que son mal fundadas. Mal fundadas lo puedo decir yo, que tengo 35 años de ser educador, 35 años dedicados de mi vida al estudio de la enseñanza, a trabajar con estudiantes y a ver en muchos el proceso y en muchos lo que se puede decir el abandono de los estudios. Son tiempos difíciles en sociedades que son muy difíciles por las desigualdades sociales. Le han criticado no conocer el estado de la educación en Costa Rica, pero vean ustedes que la crítica debe ser al revés. Cuando yo dirigía un proyecto y tenía que ver con una institución, el primero que sabía que la institución o uno de los problemas de la institución iba a ser estudiado era el ministro y el equipo más cercano de asesores. Me extraña enormemente que el programa que se llama así Estado de la Nación, que trabaja en el Consejo Nacional de Rectores, tiene sede en el Consejo Nacional de Rectores, no le haya informado a la señora ministra Ana Catarina Müller que se estaba llevando a cabo una evaluación. Cuando a ella le preguntan, bueno, ella revisó el informe como lo he revisado yo, muy posiblemente. Lo primero que me digo es lo siguiente, que es fundamental. El informe dice ser detallado de la información hasta el 2023, pero la primera pregunta que me cae a la cabeza es, ¿cómo voy a decir que un informe está completo si el año académico no lo está? Si aún no se han dado las pruebas estandarizadas, si aún no se han hecho los balances internos. Entonces pudo haber contado, no sé, con una parte de la información, una parte muy reducida, porque el informe viene de publicarse en versión digital. No sé si se ha hecho la publicación que llamamos Enduro. Pero entonces me extraña enormemente que se le quiera achacar a la ministra no conocer a fondo, llamémoslo así, una fuente que apenas está saliendo al mundo del conocimiento. Y revisaba yo la primera parte y evidentemente hay un gran énfasis en los años 19, 20 y 21, que fueron los años afectados por la pandemia, en donde efectivamente había muchos factores que va desde el alejamiento de las regiones, de las áreas, digamos, en donde se provee el Internet y que hacía complicado también muchas veces que pudiesen llegar a esas instituciones este medio de comunicación que fue importante en esta pandemia. Entonces, muchas de las escuelas ubicadas, llamémoslo así, fuera del Valle Central, era imposible. Y yo les puedo decir, porque mi hija era profesora en el colegio de Limoncito, donde los hijos y los estudiantes, ¿verdad? No tenían no tenían internet o el internet era de mala calidad, lo cual entonces impedía poder hacer por ese medio una educación, digámoslo así, satisfactoria. Pero me extraña incluso que los investigadores que elaboraron el proyecto, es que no es solo informar, es entrevistar a las
personalidades que están a cargo de la educación. El Consejo Nacional de Educación debió haber sido investigado. De manera que, llamémoslo así, bueno, yo estoy acostumbrado a ver este tipo de informes, informes que el programa del Estado de la Nación produce una gran cantidad de material. Muchas veces tiene como una especie de metodología más diagnóstica, ¿verdad? Más sobre grandes ejes eh, temáticos que son los que, llamemos así, marcan la tendencia. Y ahí lo hacen porque es un análisis que uno llama en ciencias sociales, es un análisis muy cualitativo. No es un análisis que está basado en cifras, porque digamos las desigualdades entre educación rural profunda y educación urbana privada, por ejemplo, no se hace, porque eso finalmente sería un elemento importante para ver quiénes han sido los más perjudicados. Posiblemente los más perjudicados es claro que hayan sido los sectores rurales alejados en donde no había internet e incluso donde el profesor podía ser que no pudiese llegar por las vías de transporte adecuado, porque recuerden que hasta los horarios fueron perturbados en periodos de pandemia. Y bueno, después hablan del apagón cultural, el apagón educativo. Yo digo apagón cultural porque de general, ya antes de que estos jóvenes fueran expuestos a la pandemia y que la educación en Costa Rica estuviera afectada por esto, ya había, y lo digo porque produzco libros y porque vivo rodeado de libros y porque leo mucho material, estoy relativamente informado. Se había perdido un elemento clave, que era el apetito por la lectura. Quizás porque hay razones que expliquen eso. Hace mucho tiempo nos hemos quedado sin buenos escritores. Hace mucho tiempo los libros que tienen los jóvenes costarricenses para estudiar en primaria y secundaria no se producen en Costa Rica, se compran a empresas internacionales, empresas que se han, digamos, especializado en tratar de buscar la homogeneidad del conocimiento para que esos libros pues no sufran tantas modificaciones en los países a donde lleguen y que entonces contratando dos, tres, cuatro especialistas se pueda completar, llamémoslo así, la visión costarricense sobre esos grandes temas. Hay muchos temas, digamos, detrás de todo esto que está escondido y que el Partido de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Partido Liberal Progresista e incluido también el Frente Amplio no tienen sentido de lo que es el proceso educativo. El proceso educativo es muy complejo y va incluso desde elementos muy simples en el aula, desde la empatía profesor-alumno, desde la disponibilidad del alumno a aprender y del profesor a enseñar, desde los métodos que se utilizan. Y en todo esto, por supuesto, que poco tiene que ver la ministra de Educación, que toma un país en una crisis profunda y que progresivamente va dando pasos. Pero decir usted que en un año usted puede acabar con el apagón educativo es imposible, porque las órdenes sanitarias están ahí, porque se ha luchado por ir remodelando algunas de esas instituciones y porque además hay un problema mucho más serio que tiene que ver con quiénes son hoy día los estudiantes. Y entonces, por ejemplo, en el informe de la educación se insiste mucho en el tema evaluativo. Y el tema evaluativo forma parte de cualquier metodología
de la enseñanza en la educación, porque solo se puede medir aquello que se ha aprendido. ¿Y cómo se mide? A través de evaluaciones. Que hay muchos tipos de evaluaciones, estamos de acuerdo, hay muchos tipos de evaluaciones. Podrían ser desde orales hasta escritas, podrían ser exposiciones, podrían ser, hay multiplicidad de formas de hacerlo, pero todo eso se va haciendo a lo largo del tiempo. No podemos exigirle a la ministra de Educación que sus educadores, y además tomen en cuenta ustedes este aspecto, a veces toda esa otra institucionalidad como lo son los sindicatos de educadores, hacen a los maestros perder mucho tiempo escolar. Hoy día hay una innumerable cantidad de sindicatos y cada uno tiene su congreso en fechas en que muchas veces se perturba el año escolar. Agregue la metodología de fundir, digamos, los días feriados para que si es tal día de la semana se pegue viernes, sábado, domingo, y entonces haya una mayor probabilidad de que la gente abandone, digamos, la casa para irse de paseo. Le hemos dado prioridad demasiado a las actividades recreativas y menos a las actividades educativas. Eso ha sido una de las características de esta época. Es decir, la ministra enfrenta una enorme cantidad de problemas que se han tratado de ir resolviendo, pero que en un año no puede estar el dictamen concreto de todo eso. Y sobre todo, notablemente, la falta de comunicación entre una oficina que está en el CONARE, en el Consejo Nacional de Rectores, como lo es la gente que investiga estos temas de educación, y el Ministerio de Educación y los cuadros medios del Ministerio de Educación, porque de ahí debió haber emanado mucha información, muchos puntos de vista, porque lo que está ahí, lo que predomina, son los puntos de vista de los investigadores. Y a mí que no me vengan con el cuento de que son investigaciones objetivas. Detrás de todas esas investigaciones objetivas siempre se esconden algunas mamparas políticas para poder atacar un gobierno, para poder debilitar, porque así es esta Costa Rica. Aquí en Costa Rica todo acto es político. Toda investigación, notablemente en ciencias sociales, está más marcada por la pertenencia y filiación de quien expone y de quien hace el comentario. Por eso hay que hacer equipos, digamos, que puedan en el fondo poder encontrarse para discutir y que el texto que salga sea relativamente equilibrado. Pero aquí nos acostumbramos a que había algunas universidades que son de primera, que ponen lo que ellos llaman las vedettes del conocimiento, versus otras universidades que quedaban siempre fuera de los procesos de investigación. Entonces, doña Ana Catarina, no se preocupe, el informe del Estado de la Nación se refiere exactamente a esos años de pandemia y apenas hace una entrada a este año 2023, porque este año 2023 apenas está académicamente empezando, porque hace falta toda la parte final, que es la parte evaluativa, y luego hay que tomar en cuenta que todo este apagón cultural venía desde antes. Este país se cayó hace muchos años culturalmente. Hace muchos años no hay ni buenos escritores ni buenos pensadores, y las universidades también han retrocedido enormemente en su conocimiento, y eso lo puedo decir con toda propiedad
porque yo me mantengo en contacto con las universidades europeas, con las universidades norteamericanas y sé por dónde va el rumbo de las cosas en un mundo de todas formas que se ha vuelto cada vez más complicado.